Hola a todos, buenos días. El día de hoy nos corresponde hablar del tema conocido como evolución y selección natural. Y bueno, pues a continuación vamos a estar ahondando un poquito en todo esto que tiene que ver con Charles Darwin y otros investigadores que fueron sumamente importantes y de gran aporte a lo que conocemos ahorita en la ciencia actualmente. Entonces vamos a comenzar hablando de lo que es la evolución y cómo podríamos definir el término evolución. Resulta que a través del tiempo, pues muchos han sido las descripciones o, o los detalles que se han indicado para la definición del término evolución, pero de una manera muy general y hablándolo desde una perspectiva un poco más amplia, podríamos definir a la evolución como el proceso mediante el cual los organismos que se encuentran mejor adaptados al entorno tienen la capacidad de sobrevivir y de reproducirse más con la finalidad de poder transmitir esos rasgos que son de alguna manera ventajosos a la siguiente generación. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito de herencia, de alelos, de tocando un poquito el tema de Mendel, que fue pues de lo que estuvimos hablando la clase anterior. Entonces resulta que estos procesos evolutivos o la evolución, pues es un mecanismo que está basado principalmente en en la variación heredable y en la lucha por la supervivencia. Esto de alguna manera pues va a provocar cambios graduales en las poblaciones a lo largo del tiempo, lo que impulsa principalmente la adaptación y la diversidad biológica. Entonces, en esta imagen representativa que les coloqué, podríamos nosotros estar hablando un poco de lo que es la diversidad biológica. Cuando hablamos de diversidad biológica, hablamos de variabilidad, de que aunque todos convivimos en un mismo entorno, pues todos somos diferentes y tenemos diferencias entre sí. Entonces, por ejemplo, aquí está el dibujito de una célula, de una estrella de mar, de peces. Por aquí nos pasamos del lado de los monos y pues nosotros como tal, el ser humano. Entonces, la evolución van a ser todos esos procesos graduales que van a provocar un cambio a través del tiempo. Es muy importante que tengamos en cuenta que los procesos evolutivos se generan a partir de muchos años y vamos a ir viendo el por qué es importante que tengamos un poquito en mente este concepto, porque al final de la clase pues vamos a ver unas diferencias y unas similitudes. Entonces, dentro de los procesos evolutivos, si nosotros tenemos cierto tipo de población, esa población a través del tiempo va a poder empezar a cambiar. Recuerden que en la clase anterior hablábamos un poco de lo que eran las leyes de Mendel y donde decíamos que teníamos caracteres que eran dominantes sobre caracteres que eran recesivos. Resulta que dentro de cierta población, aunque la mayoría de las veces hay caracteres que suelen ser dominantes, en algún punto de la herencia se van a expresar esos caracteres que son de tipo recesivos. Entonces, muchas veces esas poblaciones, gracias a la expresión de esos alelos que son recesivos, como en este caso sería, por ejemplo, el color amarillito de las hormigas, pues pasa a ser una población diferente. Entonces, aquí tendríamos una población A, donde todos los individuos pues son de color negrito, y una población B, donde todos los individuos van a ser de color naranja. Y bueno, a partir de esta definición de la evolución, pues resulta que a lo largo de la historia, pues hemos tenido distintas teorías de la evolución, teorías que han ido desde la idea de que, pues, estamos hechos a imagen y semejanza de un Dios que fue el que nos creó y que gracias a eso, pues, pudimos adaptar ciertas características hasta teorías que van un poco más asociadas a la parte biológica y pues bueno, las vamos a ir describiendo una por una. Estas teorías de la evolución, bueno, pues las que son las principales, que son estas cinco, nos van a explicar cómo es que las especies cambian y se diversifican a través del tiempo, partiendo de una teoría que es el fijismo, que la vamos a ver a continuación, que son todas esas características o esas especies inalterables, hacia allá hablar de una teoría evolutiva, que fue pues, lo que nos propuso Charles Darwin.
Entonces, dentro de estas teorías de la evolución podemos encontrar al fijismo y creacionismo, al catastrofismo, al lamarquismo, que fue implementada por Jean-Baptiste Lamarck, el darwinismo, gracias a Charles Darwin, y posteriormente ha sido como una recopilación de todas estas teorías, tomando como todo lo bueno que ha salido de cada una de ellas para plasmar la teoría del neodarwinismo o también conocida como la teoría sintética. Y bueno, vamos a comenzar entonces hablando de la teoría que está relacionada con el fijismo y con el creacionismo. Y resulta que esta teoría, pues lo que nos ayuda es a entender estas doctrinas que sostienen que los seres vivos fuimos creados por un ser divino, por eso se llama creacionismo, y que nos han, bueno, y que han permanecido inmutables sin evolucionar desde su origen a lo que conocemos fijismo. ¿Por qué fijismo? Pues porque como tal serían características que fueron fijadas específicamente dentro de la población. Y bueno, ambas posturas, tanto el creacionismo como el fijismo, se oponen a la teoría de la evolución biológica, defendiendo entonces pues que las especies no van a cambiar a través del tiempo. Es decir, que así tal cual nos crearon, así tal cual vamos a seguir pasando de generación en generación. La segunda teoría, que está relacionada con el catastrofismo, es una teoría que está impulsada por George Cuvier en el siglo XIX, la cual postula que la Tierra ha sido moldeada por eventos violentos, repentinos y de corta duración. Dentro de estos eventos podemos encontrar a las inundaciones, a los terremotos, a diferentes tipos de impactos, como por ejemplo los meteoritos, en el caso de em, cuando se extinguieron los dinosaurios, por ejemplo. Y estos desastres han sido los agentes causales de las extinciones masivas, por ejemplo los dinosaurios de nuevo, seguidas de nuevas creaciones o repoblaciones, explicando de esta manera el registro fósil sin necesidad de una evolución gradual. Entonces, simplemente el catastrofismo, que pues teniendo en cuenta todos esos eventos naturales, pues ahora sí que se extinguieron y se acabaron todas esas especies, pero no hubo un proceso evolutivo. La tercera de estas teorías es la teoría propuesta por Jean-Baptiste Lamarck, la cual se conoce como el lamarquismo, y resulta que Lamarck fue un naturalista francés muy importante en la historia de la ciencia, ya que este señor pues se dio a la tarea de proponer la primera teoría sistemática de la evolución biológica, que se conoce como lamarquismo. Y bajo esta teoría, él hizo 4 postulados que eran muy importantes. El primero era relacionado con el uso y el desuso de los órganos, donde él propuso que si un organismo utiliza frecuentemente un órgano para adaptarse a un entorno cambiante, pues este órgano se va a desarrollar, se va a fortalecer, mientras que los órganos que no son utilizados se van a atrofiar y van a desaparecer con el tiempo. Entonces, ese era uno de sus primeros postulados. El segundo estaba más relacionado con la herencia de los caracteres adquiridos. Es decir, que las modificaciones físicas o funcionales que un individuo adquiere a lo largo de su vida, nuevamente debidas a ese uso o desuso, son características que se pueden heredar. Es decir, que cuando hablamos de herencia son características que se pueden transmitir a la descendencia. Como tercera parte, Lamarck postuló el impulso hacia la perfección, donde pues Lamarck creía que los organismos poseían un impulso interno natural hacia la complejidad y la perfección. De esta manera pues se podían adaptar de manera lineal a las necesidades impuestas por el ambiente. Es decir, que el mismo organismo por sí solo pues tenía la capacidad de hacer todo esto y lograr aquellas características a las cuales él llamaba características perfectas, porque le daban cierta ventaja a los organismos para poder sobrevivir. Y finalmente él planteó el postulado de la generación espontánea, donde, bueno, pues aquí se propuso que los organismos vivos más simples se originaban continuamente por generación espontánea,
a partir de ciertos materiales que eran inorgánicos y que podían evolucionar hacia formas más complejas, es decir, que así de la nada, pues un organismo que era muy simple podía aparecer. Entonces esos fueron los 4 postulados que Lamarck se planteó para hablar de su teoría del lamarckismo. Pero entonces, ¿qué pasó con esta teoría de Lamarck? Resulta que esta teoría, principalmente la de la herencia de los caracteres adquiridos, fue propuesta en el año de 1809 y literalmente fue la primera teoría donde ya se comenzó a tratar un poco el tema de la evolución. Entonces antes pues ya hablaba de que éramos creados a imagen y semejanza, de que difícilmente una característica que nosotros presentábamos era producto de la evolución, sino que pues era por un proceso que se daba de manera al azar. Entonces ya Lamarck fue el primero que como que comenzó a plasmar esas bases de la evolución sin todavía conocerse el término evolución, porque pues para este entonces todavía no conocíamos mucho de qué era la evolución y de qué se trataba, y mucho menos de Charles Darwin, porque todos los experimentos que hizo Darwin pues fueron a partir de 1831, que fue la primera vez que emprendió sus viajes para hacer sus observaciones. Entonces, si ustedes ven, pues la fecha es bastante antigua, del año 1809, pero gracias a esta teoría, pues Lamarck propuso o sostuvo que las especies evolucionaban mediante la adaptación al entorno y esto estaba impulsado principalmente por la ley del uso y el desuso de los órganos y también la herencia de los caracteres adquiridos a lo largo de su vida. Entonces él decía, por ejemplo, si hay vamos a poner un ejemplo, tengo que alcanzar algo que se encuentra en la repisa. Lo que Lamarck proponía era que yo me iba a tener que estirar tanto que iba a llegar a un punto que mi mano iba a ser mucho más larga para darme la capacidad de tomar eso que estaba tan alto y que no estaba a mi alcance. Y esto fue lo que propuso con el ejemplo de las jirafas, donde pues se observaba que habían jirafas que tenían como dificultad de agarrar el alimento porque el alimento pues se encontraba en las ramas más altas de los árboles. Entonces lo que él dijo fue que la dificultad para obtener ese alimento a, a cierta altura o a poca altura obligaba a las jirafas a esforzarse y a tener que estirar el cuello. Y por ese motivo, pues el cuello crecía y esta modificación se podía transmitir a la siguiente generación, porque la jirafa se estiró tanto que tuvo esa capacidad de tomar esas hojas que se encontraban en los árboles. Entonces él decía que como resultado, pues la nueva generación de jirafas iba a tener cuellos más largos por ese esfuerzo que hicieron de estirarse. Entonces, es un ejemplo clásico que de hecho está pues reportado en internet, reportado en la literatura, donde pues Lamarck nos explicaba que el cuello largo de las jirafas era largo ante la necesidad de poder alcanzar hojas en árboles que eran muy altos, porque los ancestros estiraban el cuello continuamente hasta que pues el esfuerzo de hacerlo y de alargar el cuello, pues daba que esa característica fuera heredada a la siguiente generación de hijos que tuvieran esas primeras jirafas. Después de eso, entonces, y de proponer esta primera teoría relacionada un poco con la evolución, fue Charles Darwin quien implementó o habló de la teoría darwiniana o lo que conocemos actualmente como el darwinismo. Y bueno, para entrar en contexto de quién fue Darwin, pues resulta que Darwin fue un naturalista británico que fue muy famoso por establecer que todas las especies de seres vivos han tenido la capacidad de evolucionar a través del tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso que él denominó la selección natural. Y resulta que gracias a su trabajo y el libro que publicó en el año de 1859, que es el libro de El origen de las especies, pues Charles Darwin revolucionó la biología al explicarnos y darnos a conocer la diversidad de la vida sin la intervención divina. Entonces, dejando de un lado
lo que era el fijismo, el creacionismo, em, un poco la teoría de Lamarck, porque pues él tuvo la capacidad de refutar esa teoría, como lo vamos a ver más adelante. Y bueno, gracias a todas las observaciones que hizo Darwin, porque digamos que fue un trabajo de muchos años, de estar en expediciones, de viajar por Sudamérica, de viajar al continente asiático, al continente europeo, pues él se dio cuenta de que había algo muy raro, de que habían especies que eran similares, que tenían un comportamiento similar, pero que por alguna razón se encontraban aisladas de manera geográfica. Entonces, digamos que eso fue como el punto de partida para que podamos conocer ahorita lo que es la selección natural. Y bueno, gracias a todas esas observaciones pudo escribir el libro, que actualmente es un libro pues bastante famoso en la biología, que se llama El origen de las especies. Entonces, resulta que para que Darwin pudiera escribir este libro, pues él se eh, embarcó en una expedición de 5 años por muchos continentes y a esta diapositiva le llamé Darwin y el viaje del Beagle, porque pues así fue como se llamó la tripulación y la expedición que él embarcó durante esos 5 años. Entonces resulta que gracias a estos 5 años, pues el libro del origen de las especies nos ayuda y expone todas esas ideas acerca de la evolución y de la selección natural. Y estas ideas pues se basaron en gran medida a todas esas observaciones que Darwin realizó durante sus viajes alrededor del mundo. Entonces digamos que él hizo paradas en Sudamérica, en Australia, en África y en cada parada de manera muy interesante, pues Darwin pudo tener la oportunidad de estudiar, de comenzar a clasificar plantas, de comenzar a clasificar animales y empezar a denotar en los mapas, pues así como la localización y esas características específicas que tenían cada una de esas especies. Posteriormente, cuando Darwin hizo una parada en la isla Galápagos, la isla Galápagos es una isla que se encuentra en la costa de Ecuador. La isla Galápagos ha sido muy famosa durante muchos años porque es un gran espacio lleno de mucha biodiversidad y de especies sumamente extrañas que solamente se encuentran ahí. De hecho, la tortuga de los Galápagos es una eh, de las más famosas porque son tortugas demasiado grandes que han permanecido a través de incluso eh, pues siglos porque son tortugas que duran muchísimos años vivas. Y al igual que las tortugas, también otras especies, como por ejemplo las aves, como por ejemplo algunos mamíferos marinos que también llamaban la atención de Darwin. Entonces resulta que Darwin y esa estadía que son los Galápagos le ayudó bastante a poder identificar patrones importantes en la distribución de los organismos a partir de las observaciones que hacían específicamente pues en esta isla. Y le llamó la atención porque resulta que habían unas aves, los cuales él llamó pinzones de Darwin, actualmente se conocen como los pinzones de Darwin, y eran especies muy parecidas. Entonces él hacía sus dibujitos, de hecho esta es una foto que tomé de internet, pero que se encuentra en su libro, en la publicación de su libro. Y si ustedes observan de manera fenotípica, pues son aves que tienen cierto parecido, pero si nos vamos a las referencias que están en la parte de abajo, ustedes podrían observar que son especies diferentes. Recuerden que la primera palabra de un nombre científico corresponde al género, por ende, tanto la especie uno, la especie 2 y la especie 3 pertenecían al mismo género, que es Geospisa, pero como su segunda palabra es diferente, quiere decir que son especies diferentes. Es el mismo género con diferente especie, las cuales son la uno, la 2 y la 3. Si van a la 4, pues pueden observar que se trata de una especie completamente diferente a la de las otras tres. Entonces a él empezó a llamar mucho la atención que veía características como muy similares, como que decía, "Ay, estas aves se parecen, pero qué raro, no son idénticas". Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que él encontraba estas características en islas, entonces veía especies que eran similares,
pero no idénticas, y esto lo podía observar en diferentes islas. Resulta que él se dio cuenta que cada una de estas especies, que en este caso fueron 4, estaban adaptadas al ambiente y al tipo de alimentación. Entonces, claro, fueron fijadas las especies que tenían el pico de tal manera, porque eran aquellas especies que tenían esa adaptación, esa característica de poder tomar ciertos frutos o semillas o insectos propios del espacio al cual estaban ellas perteneciendo o donde vivían. Entonces se los observó esas diferencias en el pico, y esas diferencias en el pico estaban basadas según la dieta. Entonces, por ejemplo, si tenía un pico que era más grande y prominente, era porque tenía la necesidad de romper cosas que tal vez eran mucho más duras, como por ejemplo frutos secos que son más difíciles de romper. Para el caso, por ejemplo, de la especie 4, que tiene un pico un poco más finito, pues probablemente estábamos hablando de una especie que se alimentaba específicamente de insectos, o que era polinizadora, por ejemplo, que se alimentaba de polen, y por eso podemos ver que tiene un piquito como un poco más alargado y menos grueso comparado al pico de la especie número 1. Entonces, él empezó a notar esas diferencias y él veía que estas similitudes eran como muy notorias en esta parte del continente ecuatorial, pero eran muy diferentes a las que se encontraban en el resto del mundo. Entonces, esto les llevó o le dio la idea, pues, de que fueron evolucionando a través del tiempo y que ciertas especies se fueron fijando en cierta parte de los continentes. Ahora, en esta parte de los experimentos que hizo Darwin y los pinzones de Darwin, pues digamos que le tardó bastante tiempo poder analizar esto, porque así como él observó estas características con estas aves, digamos que no solamente lo hizo exclusivamente con las aves, también lo hizo con plantas, lo hizo con otras especies de animales, por ejemplo, con las tortugas. Entonces, él veía que habían características que eran como que muy propias de cierta población y de cierta localización en el mapa. Entonces, él lo que interpretó es que los pinzones provienen del continente y colonizan ciertas islas, y en cada isla tienen la capacidad de adaptarse gradualmente a esas condiciones propias de la isla, y con el tiempo, gracias a todos esos procesos, pues pueden surgir nuevas especies. Y él decía, bueno, pero ¿cuáles son los mecanismos que nos podrían estar explicando este tipo de adaptaciones? Y ahí fue cuando comenzó a hablar, encontró una respuesta muy interesante, que fue todo lo relacionado a los procesos evolutivos y de selección natural. Entonces, gracias a todas estas interpretaciones, Darwin también tuvo la capacidad de englobar todas esas especies de pinzones y dividirlas entre aquellas especies que comían específicamente semillas, aquellas que se alimentaban de raíces, por ejemplo, aquellas que tenían la capacidad de alimentarse de insectos o de otro tipo de comida. Además de esto, muy importante también, habían unos pinzones que estaban un poco más restringidos como a la parte baja del suelo, y otros que se localizaban un poco más arriba en los árboles, lo cual también tenía mucho que ver con la alimentación que tenía cada una de las especies. Entonces, gracias a todas esas conclusiones, a todas esas observaciones que Charles Darwin hizo en esos años de expedición, pues él planteó la teoría del darwinismo, o la teoría de la evolución basada en la selección natural. ¿Y qué propone esta teoría de la selección natural? Pues que todas las especies descienden de un ancestro común, pero que pueden cambiar a través del tiempo, y que el mecanismo principal por el cual pasa todo esto se conoce como selección natural, donde que se plantea pues que aquellos individuos que se encuentran mejor adaptados al ambiente tienen la capacidad de sobrevivir y de reproducirse más, heredando entonces esas características que son favorables, lo que nos conlleva a tener una mayor diversificación y adaptación
de las especies a su entorno. Resulta que cuando él hablaba de un ancestro común, tenemos que, ahora sí que retroceder a aproximadamente 3.500, 4.500 millones de años, donde nuestro ancestro común, que es el ancestro común que compartimos todas las especies, se conoce como Luca. Y Luca en inglés, porque pues no tiene como tal una definición en el español, se conoce como Last Universal Common Ancestor, que es nuestro ancestro común básicamente. ¿Y qué propone ese ancestro común? ¿Y el por qué habla de un ancestro común? Resulta que ese ancestro común, pues fue un microorganismo unicelular que existió hace muchos años y del cual, pues bueno, gracias a muchos procesos biológicos que existieron en la Tierra, pues comenzó un proceso de diversificación y de aparición de ciertas especies, lo cual nos lleva a entender y a comprender, pues que no estamos creados a partir de la teoría creacionista, ni del fijismo, ni de la teoría de destrucción tampoco, sino que venimos a partir de un ancestro en común que aunque comenzó siendo un ancestro simple, pues se fue diversificando y fuimos adquiriendo características que eran ventajosas, que nos em, ayudaron a que pues tuviéramos todo ese proceso evolutivo y que esas buenas características o esas mejores características las pudiéramos ir heredando con el tiempo. Sin embargo, no crean que este proceso de selección natural es un proceso que pasa de un día para otro. Digamos que la evolución, para que hablemos de evolución, tenemos que hablar incluso de años o de cientos de años para que podamos realmente ver un proceso evolutivo. Entonces, gracias a Charles Darwin, pues pudimos entender y comprender que el mecanismo por el cual estamos regidos todos los seres vivos es a partir de la evolución a través de la selección natural. Ahora, ¿cuáles fueron esos puntos claves de la teoría de Charles Darwin? Entonces, primero era que teníamos un ancestro común, es decir, que todas las especies compartimos un antepasado común y que gracias a él comenzamos a tener procesos de diversificación. También habló de la selección natural y a la selección natural la denotó como el motor de la evolución, donde los organismos mejor adaptados al medio tienen un mejor éxito reproductivo. También podemos hablar de la variación heredable, donde pues dentro de las poblaciones existen ciertas variaciones entre los individuos, donde pues algunas de estas son heredables y nos pueden proporcionar ya sea ventajas o desventajas, porque recuerden que cuando heredamos podemos heredar alelos que son buenos, pero pues también podemos heredar alelos que son malos. Entonces de eso se mencionan las ventajas o las desventajas. Otro punto clave dentro de esta teoría es la adaptación al entorno, donde pues las variaciones que son favorables, que permiten sobrevivir en un entorno específico, se van a transmitir a la siguiente generación. Y al comenzar a haber una transmisión a la siguiente generación, pues van a comenzar a hacerse más comunes. Y finalmente, otro punto clave es la evolución gradual, donde pues podemos hablar que la evolución es un proceso lento, un proceso continuo de cambios materiales en los organismos sin una finalidad premeditada más que pues observar como cambios específicos. Ahora, ese concepto de selección natural de Darwin también está basado en muchas observaciones importantes. Primero, tenemos que comenzar hablando de que los rasgos pueden ser heredables. Entonces, por ejemplo, en los seres vivos, muchas de las características son hereditarias o pasan de generación en generación, es decir, que pueden pasar de padres a hijos. Vamos a dar un ejemplo. Si nuestro papá eh, tiene el cabello rubio, ¿cuál es esa probabilidad de que ese cabello rubio lo puedan tener los hijos? Entonces, bueno, recuerden que aquí tendríamos que comenzar a acordarnos de lo que son los alelos dominantes, los alelos recesivos, donde esas características que son dominantes muy probablemente van a aparecer en la siguiente generación, sin dejar de lado que en algunas ocasiones, según sea la probabilidad, esas características que son recesivas también se van a poder heredar y las vamos a poder observar en cierta generación. Entonces aquí les puse un ejemplo de unas mariposas
donde podemos observar que tenemos mariposas azul un poquito más oscura, azul clara. ¿Y qué pasa con la generación? Pues puede tener una mezcla de esas características donde hayan mariposas de ambos tipos de colores. Lo mismo de este lado, tenemos mariposas de color rojito, oscurito, rojito más claro, y puede haber una variabilidad en la obtención de la descendencia, donde podemos ver una mezcla de esas características. Entonces, ¿qué pasa con los padres? Pues los padres pueden pasar esos rasgos heredables a sus hijos. Ese es uno de los primeros conceptos de todo lo que tiene que ver con la selección natural. El segundo concepto es que normalmente cuando hay un proceso de selección natural, llegan a producirse una mayor descendencia de la que puede sobrevivir. ¿Qué es lo que quiere decir? Que los organismos son capaces de generar muchos descendientes de los que el medio ambiente puede soportar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues existe una competencia por los recursos limitados en cada generación y van a haber generaciones o individuos que se van a poder adaptar más fácilmente al entorno y sobrevivir. Y hay otros que, pues, teniendo en cuenta que el recurso es limitado, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a morir. Entonces, ¿cuáles serían esos recursos limitados? Por ejemplo, que no haya hábitat para todos, que no haya comida para todos o una escasez de pareja para poderse reproducir. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues no todos los individuos van a sobrevivir y se van a poder reproducir. Entonces, otra de las partes que mencionó Darwin es que se va a producir más descendencia de la que va a poder sobrevivir al final. Y además, esa descendencia finalmente pues va a variar en los rasgos heredables. Es decir, que la descendencia en cualquier generación va a tener rasgos que van a ser distintos entre sí, por ejemplo, el color, el tamaño, la forma, entre otras características. Y muchas de esas características pues se van o no a heredar. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven aquí este, este dibujo que les puse, hay mariposas que van a ser azules, otras que van a ser rojas, otros que van a tener colores intermedios, porque de las diferencias de los individuos es que va a depender que muchas de estas características se puedan o no heredar. Las que sean como las características más atractivas probablemente van a pasar a la siguiente generación, al igual que esas características que son más o menos favorables. Y bueno, teniendo en cuenta todos estos observaciones, hallazgos y planteamientos que se hizo Charles Darwin, pues resulta que él hizo un dibujo, como ustedes pueden observar aquí, al cual denotó el árbol de la vida de Darwin. ¿Y qué pasa con este árbol? Pues resulta que lo que menciona es que todas esas especies modernas aparecen en la parte superior de la ilustración, es decir, que todas estas ramitas que están aquí en la parte de arriba van a considerarse esas especies que son más modernas, mientras que los ancestros de las que se originaron, o sea, de estas especies que son más modernas, se van a observar en la parte inferior. Entonces, vamos a decir que todos estos individuos nuevos que tenemos aquí probablemente vienen todos pues de un ancestro en común o de ancestros que son más antiguos. Entonces Darwin planteó este árbol de la vida, lo que actualmente nosotros conocemos como el árbol filogenético, porque nos va a explicar o nos va a ir contando la aparición de las especies a través del tiempo. Sí, entonces, por ejemplo, cuando aparecieron los dinosaurios, pues probablemente estén un poco más en las bases de este árbol y organismos que son más nuevos, por ejemplo, vamos a hablar de humanos, perros, gatos, bacterias, hongos, pues van a estar un poco en las ramas que se encuentran más en la parte de encima. Ahora, Charles Darwin, gracias a todos esos conocimientos que se planteó, pudo refutar un poco la teoría de Lamarck. Recuerden que Lamarck decía que todo estaba dado por el uso o el desuso de ciertos órganos. Entonces, pues llegó Darwin a refutar un poco esta teoría y lo que Darwin habló
era que la evolución no dependía de los cambios del entorno, sino del azar de la genética, de la probabilidad de la genética. Entonces, a pesar de que escuchamos la palabra mutación y casi siempre solemos entenderla con una connotación negativa, si hablamos de mutación en este aspecto, pues podríamos decir que la evolución y todos los procesos evolutivos son posibles gracias a esas mutaciones. Entonces, esas mutaciones que aparecen al azar, que ocurren en nuestro material genético, probablemente nos vayan a traer una ventaja en todos los procesos evolutivos. Entonces, él refutó la teoría de Lamarck porque para Darwin lo que pasaba, a diferencia de lo que se planteaba Lamarck, era que algunas jirafas nacían con el cuello más largo que otras y cuando escaseaban las ramas de menor altura, las de cuello más largo tenían una mayor posibilidad de alimentarse y reproducirse exitosamente porque iban a tener como todas las características, ahora sí que andando de manera correcta. ¿Y qué era lo que pasaba? Que aquellas que se comenzaban a reproducir, pues las nuevas generaciones que iban apareciendo de esas jirafas de cuello largo, pues iban a heredar esas características. Entonces, probablemente lo que Lamarck no entendía en ese entonces, cuando planteó su teoría en 1809, era que habían alelos que podían ser alelos dominantes, alelos recesivos. En este caso, probablemente el alelo dominante en ese entonces para las jirafas era que tuvieran cuello corto y el alelo recesivo era que tuvieran cuello largo. Pero después de ciertas generaciones y después de los procesos de reproducción, pues se expresó en una mayor proporción el alelo que era recesivo y por eso comenzaron a aparecer aquellas jirafas que eran de cuello largo. Pero pues digamos que en ese entonces pues era un tanto complicado entenderlo porque pues no conocíamos ni siquiera el término de lo que era un alelo, ni de los trabajos de Mendel, ni de la teoría de evolución, pero todo esto, todos estos procesos evolutivos están muy relacionados a todo lo que hablamos la clase anterior sobre de cómo podemos heredar esas características de padres a hijos y cómo es que los alelos se pueden posicionar y pueden ir apareciendo en las siguientes generaciones. Entonces, digamos que esto es un ejemplo de lo que es un proceso evolutivo, entendiendo o entendido desde una teoría un poco más dada a los aspectos biológicos de las especies, más que a la parte del creacionismo y pues de las creencias religiosas que podamos tener. Ahora, ¿cómo es que puede actuar la selección natural? ¿Por qué actúa la selección natural? Entonces les voy a dar un ejemplo para ponerlos más en contexto, que ustedes de pronto lo tengan más fácilmente referenciado. Entonces, vamos a poner un ejemplo de unos ratones donde hay una población que tiene dos colores. Es una población con colores negro y otra población con colores claros. Resulta que en cierta isla, vamos a poner el ejemplo que en una isla abundan más las rocas que son de color oscuro, ¿sí? Entonces, esos ratoncitos que son de color negro, pues fácilmente tienen la característica de poderse camuflar en esas rocas que son oscuras, porque difícilmente sus depredadores los van a poder observar y los van a poder detectar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando aparecen esos depredadores, que normalmente suelen ser aves, pues cazaban más fácilmente a los ratoncitos que eran de color café claro, porque a simple vista durante el vuelo eran más fácilmente observables y su color resaltaba mucho más comparado a los ratones que tenían un color oscuro. Entonces, ¿cuál es como la conclusión? Pues que los ratones negros tenían una probabilidad de sobrevivir más. Entonces, em, algunos de estos ratones que eran de color café claro, pues eran comidos por los halcones. Después de esto, como los ratones café claro eran más visibles para las aves que los negros, pues la población comenzaba a sufrir una reducción
una menor proporción de esa población que era color café claro. Y los ratoncitos se comenzaron a reproducir. ¿Y qué pasó al final? Pues que había una mayor proporción de ratones que eran color negro a los ratones que eran de color café. Entonces, en la siguiente generación, cuando estos ratoncitos se reprodujeran entre ellos, pues iba a haber una mayor probabilidad de que la descendencia resultara ser de color oscuro a que fuera de color claro. Y de esta manera, es por eso que Darwin indica que los organismos que son más resistentes o con unas características más atractivas, pues pueden sobrevivir más en el medio ambiente, porque estas, ahora sí que características ventajosas, que en este caso fue el color negro para camuflarse eh, dentro de las rocas y ser evitados por sus depredadores, pues favorecía esta característica en la población y que ésta se fuera seleccionando en mayor proporción de padres a hijos. Ahora, dentro de los procesos de la selección natural, también existen diferentes tipos de selección natural. Entonces, estos tipos los podemos encontrar principalmente de tres formas, que son la selección natural con características estabilizadoras, o la característica estabilizadora, que es aquella que favorece a los procesos intermedios. También tenemos a la que es la direccional, que favorece esas características de los extremos, y la disruptiva, que va a favorecer ambos extremos. Entonces, digamos que vamos a ir viendo una por una. ¿Qué pasa con la selección estabilizadora? Pues reduce la variación, pero no cambia la media. Es decir, que van a ser favorecidos los individuos de tamaño medio, por ejemplo, en este caso. Y para el caso de la direccional, pues va a cambiar el valor medio del rasgo, en este caso hacia el tamaño más grande, que sería como hacia la derecha, y van a ser favorecidos, por ejemplo, aquí los individuos de mayor tamaño. ¿Y qué va a pasar en la selección diversificadora? Pues se va a favorecer a ambos extremos y se van a producir dos picos, que serían estos que vemos acá en la gráfica de abajo, en la distribución de un rasgo. Entonces, por ejemplo, aquí no se va a ver favorecido una característica intermedia, sino características extremas, es decir, o los individuos grandes o los individuos pequeños, pero no los individuos que son medianos, como pasa en el caso de la selección estabilizadora. Entonces, estos tres tipos de selección natural los vamos a ir viendo de a uno para que observemos esas diferencias. Entonces, la selección natural estabilizadora va a favorecer a los individuos que tienen un fenotipo intermedio y actúa en contra de las variaciones extremas, o sea, ni muy cortos ni muy largos, por ejemplo. ¿Y qué va a pasar? Pues se va a reducir un poco la diversidad genética, manteniendo de esta manera la estabilidad de las especies en un ambiente constante. Entonces, aquí hay un ejemplo de unas iguanas, unas que tienen la cola muy corta, otras que tienen la cola muy larga y otras que tienen la cola de tamaño intermedio. ¿Qué pasa en esta selección estabilizadora? Pues se van a favorecer o se van a seleccionar aquellos individuos intermedios, es decir, las iguanas que tienen eh, una cola de tamaño promedio, no ni corta ni larga. Entonces se va a favorecer la población de la mitad, la que tiene una característica intermedia. ¿Qué pasa con la direccional? Aquí se va a favorecer a los individuos que muestren un fenotipo extremo. Entonces se va a ir desplazando esa media que veíamos en el tipo anterior, se va a ir desplazando hacia ese rasgo a lo largo del tiempo. Entonces, ¿esto qué es lo que va a generar? Pues que va a ocurrir principalmente ante cambios ambientales o la colonización de nuevos hábitats. Un ejemplo, volvemos otra vez con el de las jirafas, donde la longitud del cuello de las jirafas, pues se va a seleccionar las jirafas que tengan cuellos más largos para que puedan alcanzar el alimento, es decir, que esa curva se va a ir moviendo hacia la derecha. A esto le llamamos una selección direccional. Va a prevalecer el rasgo de un extremo, es decir, las jirafas con el cuello más largo. Y ahora la selección natural disruptiva o diversificadora va a favorecer a los individuos en ambos extremos de la curva
fenotípica, mientras que los fenotipos intermedios van a ser seleccionados en contra. Y esto que puede llevar a un proceso que se conoce como la especiación, que no es más que la creación de nuevas especies. Por ejemplo, aves que tengan picos muy pequeños para semillas blandas o muy grandes para semillas que son duras, donde los tamaños medios pues no son eficientes. Entonces, esa característica no se va a seleccionar. Se va a seleccionar picos pequeños o picos muy grandes, pero nunca picos de tamaños intermedios. Entonces, aquí, por ejemplo, les coloqué una grafiquita que nos simula esa selección disruptiva, donde ¿qué va a pasar? Van a prevalecer los rasgos extremos, es decir, las almejas con color claro y las almejas de color oscuro, pero no las almejas que tengan un color intermedio. Y bueno, pasando y dejando de lado todo esto que habló Darwin, todo esto que acabamos de hablar, pues fue todo lo que nos planteó Darwin en su libro del origen de las especies y de las todas observaciones que pudo tener en cuenta durante su experimentación. Partiendo de ahí es que se crea la última teoría de la evolución, que está basada en el neodarwinismo o también conocida como la teoría sintética. Entonces, ¿qué plantea esta teoría? Resulta que esta teoría lo que hace es que integra la selección natural que se planteó por Darwin con la genética moderna, donde ya aquí otra vez entramos un poquito con los temas de Mendel y con la genética de poblaciones, y propone que la evolución ocurre mediante mutaciones aleatorias. Recuerden que una mutación es un cambio puntual en nuestro material genético. Entonces va a ocurrir mediante estas mutaciones aleatorias y también en algo que se conoce como la recombinación genética, lo que va a generar variabilidad, la cual va a ser seleccionada por el ambiente, cambiando las frecuencias alélicas de las poblaciones a través del tiempo. Cuando hablamos de frecuencias alélicas, entonces recuerden, es decir, que pueden aparecer características de los alelos dominantes o de los alelos recesivos. Digamos que esto no está muy alejado de todo lo que planteó Darwin, simplemente es una teoría más como complementaria, donde ya toma un poquito más de lo que es genética mendeliana, genética de poblaciones, como para englobar todo en aspectos un poco más complejos y puntuales. Entonces, aquí, por ejemplo, les puse una gráfica de una población de conejos donde inicialmente el conejo se repartía por toda esta ubicación geográfica, pero resulta que por algún evento natural la población se partió debido a la aparición de un río. Por ejemplo, entonces aquí, ¿qué pasó? Hubo un aislamiento genético de las poblaciones porque se separaron por un río. La separación natural es muy común, de hecho, cuando aparecen islas o nuevas vertientes o se parten, por ejemplo, las placas tectónicas, pues es muy común que ciertas poblaciones de especies se comiencen a separar. Entonces, aquí ocurre, por ejemplo, un aislamiento genético de la población, lo que ya hace que la población comience a cambiar, ya empieza a haber acumulación de variaciones, tanto por mutaciones como por la selección natural. Es decir, si aquí vemos ya las orejitas diferentes, también colores diferentes. ¿Y esto qué pasa? Pues hay un aislamiento reproductivo que trae consigo que se formen nuevas especies. Entonces ya la población que era esta población inicial, ya pasó de ser esta población a esta población con todos estos cambios y estas características nuevas. ¿Y todo esto está basado en qué? Pues en procesos de selección natural y también en procesos de mutación. Ahora, ¿cuáles son esos principios importantes del neodarwinismo? Entonces, primero, la integración genética, donde podemos hablar que la evolución no ocurre en individuos, sino en la composición genética, es decir, en las frecuencias alélicas de las poblaciones. También podemos hablar de la variabilidad genética, donde las mutaciones o esos cambios al azar en el ADN y la recombinación genética durante la reproducción sexual son las fuentes de nuevas características. También hablamos de selección natural, donde las mutaciones favorables
van a aumentar la probabilidad de supervivencia y reproducción, es decir, de la eficacia biológica, lo que provoca que se hereden más a la descendencia. Hablamos también de la evolución gradual, donde pues la acumulación de pequeñas variaciones genéticas a lo largo del tiempo lo que va a hacer es que nos va a ayudar a los procesos de adaptación y también a largo plazo a la especiación, es decir, formación de nuevas especies. Y finalmente, el rechazo de características adquiridas, donde pues a diferencia del lamarquismo, el neodarwinismo lo que nos habla y lo que nos explica es que las características adquiridas durante la vida no se heredan. O sea, todos esos cambios que yo voy sufriendo en ese momento, pues no se van a heredar. Y bueno, ¿cuáles son esas pruebas de la evolución? ¿Por qué hablamos de evolución y qué sustento científico tenemos para decir que hay procesos evolutivos? Entonces resulta que hay muchas pruebas que apoyan esta teoría de la evolución, ya que demuestran que los seres vivos tienen un origen común. ¿Cuáles son esas pruebas? La presencia de fósiles, la anatomía comparada entre especies, los procesos embriológicos, todo lo que tiene que ver con biología molecular y bioquímica que está relacionado con nuestro material genético y el aislamiento geográfico. Entonces, estas pruebas de la evolución provienen de muchas áreas diferentes de la biología. La primera de ellas, de la anatomía, donde pues las especies comparten características físicas porque estas características estaban presentes en un ancestro común. Y a estas estructuras les podemos conocer como las estructuras homólogas. También tenemos a la biología molecular, donde pues el ADN y el código genético lo que hacen es que reflejan la ascendencia compartida de la vida, y la comparación de las secuencias de ADN nos puede mostrar qué tan emparentados o qué tanto nos parecemos entre nosotros y otras especies. También tenemos a la biogeografía, la cual nos habla de la distribución global de los organismos y las características únicas de las especies, por ejemplo, isleñas, reflejan la evolución y el cambio geológico. Y finalmente tenemos a los fósiles, donde pues los fósiles lo que nos documentan es la existencia de especies pasadas que están extintas, pero emparentadas con especies que vemos hoy en día. Por ejemplo, recuerden que un fósil que fue el Archaeopteryx, pues es uno de los ancestros por los cuales ahorita tenemos a las gallinas, por ejemplo. Entonces, digamos que el conocimiento de esos fósiles nos ayuda también a entender un poquito cómo es que se llevaron esos procesos evolutivos para tener las especies que tenemos hoy en día. Y bueno, vamos a comenzar hablando de una por una. Hablábamos primero de las pruebas anatómicas, donde qué es lo que se hace, pues se comparan estructuras corporales de los organismos con el fin de establecer esas posibles relaciones de parentesco o de parecido. Entonces, por ejemplo, la mano de un hombre, la pata de un caballo, el ala de un murciélago, la foca y la tortuga. Si vemos, pues todas presentan cierta similitud en la estructura, por ejemplo, la formación de los tarsos de los metatarsos, lo cual podríamos decir pues que son estructuras que sí se parecen, y podríamos estar hablando de que en un pasado pues tuvimos un ancestro en común por el cual hubo una divergencia evolutiva y se formaron cada una de estas especies. Vamos a ver cada una de estas. Dentro de las pruebas anatómicas tenemos dos características importantes, que son las características de tipo homólogas y las características que son análogas. Entonces, las características que son homólogas son estas estructuras que tienen el mismo plan anatómico, o sea, como esa formación de deditos, por ejemplo, en el humano, pero que están adaptadas a funciones diferentes. Un ejemplo muy común es la estructura ósea que compartimos en las extremidades delanteras de los tetrápodos, por ejemplo, la pata de un caballo, el ala de un murciélago, la aleta de una ballena, el brazo humano, ya que tenemos los mismos huesos, lo cual pues nos estaría indicando que tenemos un ancestro en común. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de las características análogas? Son aquellas estructuras que tienen una función similar, pero tienen orígenes evolutivos diferentes.
Y esto pasa cuando las especies que son distintas se tienen que adaptar a entornos que son parecidos. Un ejemplo de esto son las alas de un ave y las alas de un insecto, que pues básicamente en cuanto a función, pues sirven para lo mismo, pero vienen de un origen evolutivo diferente. En el segundo aspecto tenemos a la biología molecular, donde pues la biología molecular lo que hace es que nos proporciona todas esas pruebas contundentes de la evolución al demostrarnos que todos los seres vivos compartimos un ancestro en común, el cual está evidenciado por el material genético, que recuerden puede ser ADN, ARN y el código genético universal, del cual también hablamos la clase anterior. Y esta comparación de secuencias, tanto de ADN como de los aminoácidos, que recuerden que vienen siendo la formación de las proteínas, pues nos permite medir el parentesco. Entonces, a una menor diferencia molecular, pues mayor va a ser esa cercanía evolutiva que tenemos. Entre menos cambie nuestra secuencia de material genético con respecto a otro organismo, es porque evolutivamente estamos siendo un poco más cercanos. La tercera sería la parte de la biogeografía, donde aquí se basan en el estudio de la distribución geográfica de las especies, y la teoría evolutiva nos señala que los organismos que habitan juntos en una determinada área evolucionan de manera similar, pero que cuando ciertas poblaciones quedan aisladas, tienden a evolucionar hacia formas diferentes. Es lo que hablamos, por ejemplo, cuando hay formación de islas, aunque en un inicio era una población inicial que era similar, al quedar alejada por esta barrera geográfica, pues tienden a evolucionar y a obtener características que van a ser diferentes. Un ejemplo de esto es la mayoría de las especies de mamíferos en Australia, que son marsupiales, es decir, que llevan a las crías en la bolsa, pues normalmente esto se observa mucho más en esta parte de este continente, mientras que la mayoría de las especies de mamíferos en otra parte del mundo, que están, digamos, un poco más juntos de manera geográfica, suele ser más mamíferos que son placentarios. Entonces, es decir, que llevan a su hijo en gestación durante cierta cantidad de tiempo. Y esto pasa mucho, digamos, por esas barreras geográficas que fueron existiendo cuando hubo la división de los continentes y ocurrió todo lo de la Pangea. Entonces, la distribución de los organismos se explica por la evolución y también parte del movimiento tectónico que ha ocurrido en los últimos millones de años, que ha permitido que muchas especies pues se vayan aislando. Y el registro fósil, que es uno de los más importantes. Los fósiles, recuerden que son los restos conservados de organismos o sus rastros que estuvieron vivos en un pasado distante. Y bueno, pues por desgracia el registro fósil no es completo ni está intacto, porque la mayoría de los organismos no se fosilizan y los humanos pues rara vez encontramos a los que sí fosilizaron. Sin embargo, pues los fósiles que hemos encontrado nos han permitido comprender los procesos evolutivos a lo largo de extensos periodos de tiempo. Entonces, digamos que lo que se hace cuando se encuentra un fósil es que hay algo dentro de las piedras que se conoce como estratos, y estos estratos proporcionan una especie de línea de tiempo en la que las capas superiores vienen siendo como las más recientes y las más profundas vienen siendo como esas etapas muy antiguas de los procesos evolutivos. Y bueno, ya que hablamos de todo lo que está relacionado con los procesos evolutivos, es muy importante que mencionemos la diferencia entre la evolución y la adaptación, porque podríamos confundirnos de alguna manera entre estos dos términos, pero resulta que ninguno es excluyente del otro, sino que se complementan entre sí. Entonces, digamos que la principal diferencia es que la adaptación va a ser un ajuste funcional o morfológico de un organismo a su entorno, ¿sí? Entonces, normalmente esto pasa de manera rápida. La adaptación es rápida, yo me adapto a un ambiente rápido, mientras que la evolución va a ser ese cambio genético acumulativo
en una población, pero a lo largo de generaciones. Es decir, que va a pasar mucho tiempo hasta que yo pueda observar un proceso evolutivo. Incluso es probable que nosotros, en lo que tengamos de vida, nunca observemos un proceso evolutivo porque los procesos evolutivos requieren de cientos a miles de años. Mientras que la adaptación, pues fácilmente podemos ver que sí, que los organismos se adaptan al entorno. Por ejemplo, los osos, ¿qué hacen? Cuando no, en cierta temporada del año, que el clima es muy extremo, que no hay recursos alimentarios, pues cambian sus procesos fisiológicos y entran en un proceso de hibernación, lo cual sería considerado un proceso adaptativo porque le va a permitir bajar su tasa metabólica para que no haya un gasto energético y pueda seguir viviendo. Entonces eso, por ejemplo, sería una adaptación fisiológica. También tenemos adaptaciones morfológicas que les permiten a muchas especies camuflarse, por ejemplo, el mimetismo con la naturaleza. También conductual, claramente para llegar a ser menos depredados que otras especies, como es el caso de los leones. Y ahora, esta adaptación biológica es una fuerza impulsora de la evolución. Entonces, incluye los cambios a nivel fenotípico y molecular que experimentan los organismos con el tiempo con relación a todas esas demandas selectivas del entorno que les permiten sobrevivir mejor en un entorno cambiante. Entonces resulta que fue Alfred Russel Wallace, el cual fue un naturalista británico, que él ahora sí que hizo un co-descubrimiento de la teoría de la evolución por selección natural de manera independiente a Charles Darwin. Entonces digamos que fueron autores contemporáneos. ¿Qué planteaba Wallace? Que la evolución de los organismos estaba muy relacionada con la adaptación de los organismos a las condiciones ambientales cambiantes. Entonces fue cuando se empezó a hablar de adaptación de seres vivos, de adaptación biológica. Entonces aquí les traje, por ejemplo, tres ejemplos principales. Digamos, una adaptación morfológica sería el camuflaje, el color que sean similar, por ejemplo, estos al color de las hojas. La fisiológica, recuerden que puede ser procesos de termorregulación y también de comportamiento o adaptaciones etológicas como el cortejo. Entonces recuerden que, por ejemplo, en el caso de las aves, aquellas aves que sean más coloridas, que llamen más la atención, que sean más visibles para la hembra, pues van a ser esas aves que van a poder cortejar y que van a poder ir evolucionando, ir reproduciéndose y tener descendencia. Ahora, algunos ejemplos de esta adaptación biológica también podríamos tener al mimetismo, por ejemplo, la mariposa monarca que se camufla con el naranja de las flores, algunas arañas, las lechuzas, las mariposas, normalmente, por ejemplo, hay una mantis que se conoce como la mantis orquídea, que para evitar que sea depredada, se parece mucho a la forma de una flor, algunos escarabajos, también algunos tipos de flores que se mimetizan con el medio ambiente para evitar ser depredados. Entonces es una forma de adaptación biológica porque los organismos intentan hacer todo lo que esté a su alcance para evitar la depredación. También, por ejemplo, para conseguir alimento o para defenderse, pues, por ejemplo, estos animalitos se pueden camuflar en la arena para pasar inadvertidos. Un ejemplo de esto es el pez piedra, que normalmente en el mar se camufla con la arena para poder atrapar a la presa. También para reproducirse, por ejemplo, algunas ranas inflan el saco bucal para atraer a las hembras. Y también cuando hay asociación de seres vivos, que sería una parte muy comportamental, pues se van a asociar algunos organismos con organismos que son herbívoros, es decir, que difícilmente pues pueden ser depredados y van a ser ahora sí que como un tipo de asociación simbiótica que sería una asociación de tipo colaborativa entre las especies. Entonces, digamos que los procesos evolutivos, todo lo que tiene que ver con evolución, selección natural, pues también va muy de la mano todo lo relacionado con lo que es la adaptación biológica. Entonces son términos que aunque son diferentes, ninguno es excluyente del otro, en cambio, se pueden complementar entre sí. Y bueno, finalmente, para dar por terminada la clase, les va a quedar como tarea que busquen dos ejemplos de estructuras que sean análogas y homólogas y también que hagan un ensayo de una cuartilla donde discutan por qué la teoría de Charles Darwin sigue siendo una teoría muy importante al día de hoy. Esa sería la tarea que les queda.
Y finalmente, como conclusión de esta clase, podemos decir que la evolución va a ser el resultado de un proceso de muchos, muchos años, un proceso largo y lento, cuyos resultados somos los seres vivos que habitamos a día de hoy el planeta. Y si nos centramos en los seres humanos, pues digamos que la evolución comenzó en el continente africano y desde ahí, pues hace miles de años, se produjo el famoso proceso de colonización, situándonos a los seres humanos a lo largo de todo el planeta Tierra y que tuviéramos una distribución cosmopolita pues a través de todo el mundo. Y bueno, eso sería todo de mi parte por esta clase del día de hoy. Agradezco mucho la atención y recuerden que cualquier duda que tengan me pueden contactar por mi correo electrónico que les dejo en esta diapositiva. Y bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias por la atención.